Estás escuchando Memorias de los y las expobladoras de los fundos Puñir y Releco, una iniciativa financiada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Los Ríos, a través de su programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y ejecutada por la Corporación Entre Lagos y Montañas. Hola a todos y todas, mi nombre es Natacha Mancilla, soy periodista e investigadora y las estaré acompañando durante los episodios de este podcast. Saludamos a las personas que nos están escuchando y nos siguen en las diferentes redes sociales asociadas, tanto las que tienen que ver con la Corporación Entre Lagos y Montañas, los organizadores y creadores de esta importante iniciativa de comunicación. También queremos darle las gracias, como siempre, al apoyo de Somos Noticias, quien además nos está retransmitiendo por sus redes sociales. Les queremos contar que saludamos a todos los socios y socias de la Corporación Entre Lagos y Montañas, que se componen por personas que fueron desplazadas forzadas de los fundos Puñir y Releco en lo que fue el antiguo complejo forestal y maderero Panguipulli, en la zona precordillerana de la región de Los Ríos. Y quienes han gestado esta iniciativa durante bastantes años ya vienen tratando de tener un espacio de conversación, un espacio de comunicación, por lo tanto ya poder dar inicio y que esto esté saliendo al aire es un gran logro para todas las personas que componen la organización. Este primer programa tiene por temática conocer sobre los fundos de Puñir y Releco, porque sabemos que nos escuchan personas de diferentes lugares del país, también de otros países, por lo tanto es importante dar a conocer esta iniciativa. Por otro lado, dar a conocer lo que fue este crimen de lesa humanidad conocido como el desplazamiento forzado y sobre todo poder conocer sobre las historias de vida de las personas que habitaron estos lugares, particularmente los fundos que nos interesan, que fueron los poblados de Puñir y Releco, que además han desaparecido, es decir, al día de hoy no existen. Por otro lado, mencionar que nos interesa conocer sobre la historia de la comuna de Panguipulli, porque este episodio de violencia sistemática y generalizada también es algo un poco invisibilizado hasta los días de hoy. Y por lo tanto queremos generar un espacio de aprendizaje colectivo sobre derechos humanos, construir otras memorias y sobre el pasado reciente de esta zona. Y también, ¿por qué no?, pensar en otros futuros posibles, es decir, ¿qué cosas podríamos transformar de nuestro presente para construir un futuro más justo? Es decir, con base en la justicia para todas las personas que habitaron estos lugares y que el día de hoy se encuentran movilizadas. Saludamos a la señora Sonia, le damos la bienvenida también a este programa, agradecemos su presencia, ella nos acompaña desde Lanco y vamos a estar conversando con usted en un ratito más en profundidad. No sé si quiere saludar a las personas que nos están viendo y nos están escuchando por Spotify. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Sonia Hernández. Me alegro que hagan esto porque ya es algo que nos conviene a todos, los que fuimos perjudicados. Y bueno, sería que salga todo a la luz. Gracias por hacer esta entrevista. Muchas gracias, señora Sonia. También saludamos a la directiva de la organización Entre Lagos y Montañas, quienes también nos van a estar acompañando en estos capítulos y quienes han gestado y han apoyado para que podamos generar estas iniciativas de comunicación y también de educación. Entonces, justamente en torno a este último eje, tenemos una sección educativa preparada para todos los programas y el día de hoy queremos hacernos la siguiente pregunta. Para quienes no conocen o no saben sobre el tema, queremos cuestionarnos ¿y qué es el COFOMAP? Tanto que se habla de estas organizaciones de personas desplazadas que vivieron en el complejo forestal y maderero Panguipulli, pero no mucha gente sabe lo que es. O sea, hay diferentes versiones, interpretaciones, incluso hay gente que dice que esto era una iniciativa de extremistas de izquierda y en realidad por lo que conocemos y por lo que hemos investigado también en conjunto con las organizaciones y otros colegas, nos hemos dado cuenta que era una iniciativa territorial bastante importante porque es una experiencia de cogestión. Entonces, contarles que el COFOMAP fue una empresa forestal que se forma durante el gobierno de la Unidad Popular a partir de la expropiación de 21 fondos forestales a los latifundistas. Es creada formalmente en el año 1971, abarcando durante su proceso más de 400.000 hectáreas de terreno, es decir, todo lo que es la actual precordillera de la región de Los Ríos.
Fue la empresa estatal más importante en el rubro forestal a nivel nacional en su época, administrada a través de un modelo de cogestión entre trabajadores y también entidades técnicas del Estado como fue la Corfo. En su interior existían diversos poblados, de los cuales justamente vamos a estar hablando estos programas, estos episodios, que poseían servicios básicos para la población, como fueron postas, escuelas, servicios de radiodifusión, una red de caminos cordilleranos, entre otros, cuya infraestructura dio vida a los asentamientos y pueblos donde residían los trabajadores con sus familias, que constituyeron una población de 20.000 habitantes al año 1972 en toda la extensión de esta empresa estatal. Es decir, en la precordillera de la actual región de Los Ríos llegaron a vivir 20.000 personas el año 1972, y de esto justamente vamos a estar conversando porque claramente fueron procesos que generaron distintos asentamientos con personas que dieron distintas formas de vida que se desarrollaron en la montaña. Entonces, terminada nuestra sección educativa, porque vamos a seguir ahondando en esta y otras temáticas para ir aprendiendo programa a programa, les recordamos que nos interesa conversar particularmente sobre los fundos Puñir y Releco, y tenemos a nuestra invitada, la señora Sonia, preparada para poder conocer y exponer su experiencia. Nos viene a compartir también un poco sobre su vida y la de su familia. Entonces, señora Sonia, le damos nuevamente la bienvenida. Gracias. Agradecemos que usted hoy día nos pueda acompañar. Sabemos que tampoco para nadie es fácil hoy en día venir a estos espacios y además un poco ir dando vuelta al pasado. Sí. Entonces es muy importante también que usted haya tomado la decisión de poder representar a su organización y a todas las personas que además tienen mucho que contar y hasta el día de hoy no lo han podido hacer. Sí. Entonces, señora Sonia, a mí me interesa mucho saber un poco más sobre usted. Entonces quería preguntarle, ¿cómo llegó su familia a vivir al Fundo? ¿O cómo recuerda usted la infancia o la historia familiar? Bueno, mi infancia más que nada, porque yo, como le digo, nací en Puñir. Mis padres vivían en Puñir cuando yo nací. Entonces más puedo contarle mi infancia, porque como ellos llegaron no lo sé. Pero sé que llegaron con los primeros patrones que hubieron en Puñir. Los primeros, los bravos que eran ellos. Con ellos llegaron mis papás. Y ahí nací yo, creo, en Puñir. Y toda mi infancia fue de Puñir, pues estudié en Puñir. Mis papás trabajaban en Puñir, era obrero en Puñir. Mi mamá daba pensión en esos años en Puñir. Bueno, yo después estudié en Puñir, en el colegio de Puñir. Me casé ahí también en Puñir yo. Y así fue mi época de infancia, porque yo estudié en el colegio de Puñir. Ahí me conocí con mi esposo en el colegio. Y después los salimos y los casamos ahí mismo. Y ahí seguí yo con mi vida aparte de matrimonio. ¿Y eso en qué años más o menos habrá sido? Bueno, yo me casé el 72. El 72. El 72. Yo tenía 15 años cuando me casé. Y ahí usted se queda viviendo en el mismo pueblo. En el mismo pueblito ahí, porque el fondo los pasaba a casitas, que vivíamos en unas casitas que los pasaba. Y ahí seguimos nuestra vida nosotros, en Puñir. Y eso fue en la época del complejo. Sí, en el complejo. ¿Y su marido en qué trabajaba? Trabajó en el complejo también. Él trabajó en el complejo muchos años. Y después siguió trabajando, en el complejo, después trabajó con don Julio Ponce, que después empezaron a llegar otros patrones ahí. Trabajó con muchos patrones, trabajó con los Lucy. Fue los últimos que, cuando ya los sacaron, fue con los Lucy. Pero trabajó toda la vida ahí igual. Uh-huh. Y cuénteme, su padre y su madre, ¿cómo se llamaban? Mi mamá se llamaba Ruth de Vitalia, Loncomilla. Mi papá José Hernández. ¿Y ellos se conocen en el Fundo? Parece que llegaron casados ellos ahí, Ya. al fondo. ¿Y su marido de qué trabajaba en el Fundo en específico? ¿Qué rol tenía? Bueno, por el tiempo del complejo trabajaba en madera para las cordilleras. En los aserraderos. En los aserraderos. Sí, y después trabajaba de campero. Fue campero muchos años. Después, porque cuando ya se terminó el complejo, ya después llegaron otros patrones y ahí empezó con los luces.
¿Y usted se acuerda? Usted menciona a Julio Ponce Lerú, que en ese entonces era yerno de Augusto De Pinochet. Augusto Pinochet, sí. ¿Usted recuerda a qué es lo que llega Julio Ponce Lerú en específico al fondo? Es que Julio Ponce siempre tuvo administrador nomás, pues si poco se veía él. Siempre fue su administrador, que fue don Rutilio Vargas. Él era el administrador de Julio Ponce en esos años. Y usted, pasando un poco a otra temática, ¿qué recuerdos tiene usted de su vida en la localidad? ¿Qué cosas se hacían en el fondo? En el fondo se hacían como hacer cuando nosotros éramos chicos, el patrón don Pablo Guizú era el que era del fondo ahí que administraba a los bravos. Y él sí hacía buenas cosas porque él todos los años, la señora Irma era la directora del colegio donde estudiábamos nosotros. Y ellos sí los daban cosas, los hacían buenas navidades en esos años. Los sacaban a paseo, me acuerdo que íbamos a Releco a paseo en un camión, porque no había otra locomoción. Íbamos todos en un camión que había a paseo a Releco. Eran las partes más que podíamos salir. Fuimos a Mehuín, me acuerdo, un año también fuimos en camión a paseo. Eso era cuando estudiábamos. Ujú. Y mi padre los daban la leche, me acuerdo yo, porque mi papá trabajaba en lechería. Trabajó harto tiempo en ganadería, entonces trabajó de lechero y los daban la leche. Eso lo teníamos. Y había una pulpería que le llamábamos, íbamos a buscar las cosas en bolsita, había que llevar bolsitas para ir a sacar la mercadería, porque llegaba todo así en saco y ahí nos iban entregando cosas a nosotros en bolsitas. Eso fue en la época de los patrones, En la época de los patrones. previo al complejo forestal y madera. Claro. ¿Y ahí Sí. cómo se compraba en la pulpería antes del complejo? Eso se pasaba una lista a la oficina y se la descontaban al dueño casa. Ya, La dueña casa ya la pura lista nomás y por esa lista uno le entregaba las cosas y a ellos se las descontaban de su sueldo. Ya, y eso, por ejemplo, ¿qué cosas se acuerda usted que llegaban a la pulpería? Llegaba todo, pues llegaba la manteca, llevaba la grasa, la arveja, el fideo, el arroz, todo era suelto. Todo era suelto antes, no era envasar las cosas. Para el azúcar, para todo había que llevar bolsita. Y ahí, por ejemplo, eso era una vez al mes. Era una vez al mes, sí. Y, por ejemplo, ¿qué cosas se hacían en torno a la pulpería? Porque me imagino que la gente se encontraba ese día como cuando se van a pagar los adultos Eso, mayores. sí, claro, sí hacía una fila, pues. Una fila y todo ahí con sus cositas para recibir sus cosas. Mm, Y esa era la casa de piedra que está en Puñera. ya. A esa casa íbamos, a esa casona íbamos, a recibir la pulpería. Y le dicen casa de piedra porque es de piedra. Es de piedra. Es que para las personas que no conocemos, para Sí, imaginarnos un poco, Sí, esa es la casa de piedra que hay en Puñer, que hay en Puñer todavía. todavía está. Todavía está por la orilla del lago, por ahí está. Ya. Pero es como de esas casonas que quedan Sí. todavía. Oiga, y usted me comentaba previo al programa que también le tocó andar en barco a vapor, ¿no? Sí, pues, esa era la locomoción que teníamos. Pues en el Bascuñán solían dar lancha, para los 18 ponía el barco con lancha porque se hacía chico el barco. En el Enco también andaban, también le ponían lancha al Enco porque se hacía chico, que la gente bajaba casi toda una vez al mes, po. O era los martes y los viernes, porque no pasaba todos los días el barco. Eran 2 veces en la semana. Así que esos 2 días de la semana había que aprovecharlo. Que no había otra locomoción. Ya, y ahí llegaban a Panguipulli. Llegábamos a Pañipuy. ¿Y cómo era el trayecto? ¿Usted se acuerda de alguna...? Sí, porque nosotros subíamos en Puñer, de Puñer pasaba Nilce, pasaba Coihueco, el elenco total que llegábamos a las 11 de la mañana a Pañipuy. ¿Y salían alas? A las 4 teníamos que las 4 de la todos de mañana. vuelta. No, pasaba a las 9 el barco por Puñer. Llegábamos a las 11 de la mañana a Pañipuy. Y después la vuelta en la tarde era a las 4 de la tarde. Ahí ya teníamos que venirlos todos al barco porque el que quedaba, quedaba. El barco piteaba y era porque estaba listo para salir. O sea, no era fácil moverse, No. salir del fondo. No, ¿Y la distancia entre Puñira y Releco, cuánto habrá sido más o menos caminando, por ejemplo? habrá sido de unas 3 horas.
3 horas. por la cordillera, porque era por la cordillera, pues no había barco para allá, pues era puro Claro. camino de tierra. O caminando o en Cam- camión. Que en vehículos, si era lejito. Mm. Y yo siempre íbamos a los jugarretes de pelota. Yo me iba con mis papás, íbamos a los jugarretes de pelota cuando íbamos a ir a jugarle a Releco. Ahí íbamos en camión, pues. Pues daban el camión y salíamos tempranito. Todas llevando canastos con cosas para comer allá, hacíamos allá, a las jugarretas de pelota. Y allá va la vuelta era lo bueno. Porque habían algunos que se le pasaban las copas y llegábamos en la noche a la casa. Y era un revueltijo arriba ese camión, que al camión le ponían una baranda a los lados. Menos mal, imagínense. Pero era divertido, era linda esa época. ¿Y ustedes iban cuántas veces al mes para allá? ¿O venía también la gente De allá igual venía la gente a jugar. Era lo mismo. Y era como algo, venían como cada cierto tiempo, todos los fines de O semana. sea, como los domingos, pues sobre Todos todo los domingos. Ah, y ese era el panorama. Ese era un panorama ya, pues, de salir a jugar. Si no se iba a Quechumalá, se iba a todas esas partes. Ya que Chumalal cruzaban El barco los llevaba. ¿En cuál? En el Bascuñán. En el Bascuñán. En el El Bascuñán era del fondo. Él era el fondo. Ya. Él era el fondo. O sea, igual tenían un sistema social bien activo. Sí, pues, o se iba a Toledo también, que Toledo también. Ahí era cerquita. También se iba a jugar a Toledo. Sí, todo eso se hacía. Mira, qué interesante poder imaginarse también la vida en los fondos, porque una pasa hoy en día por ahí y no hay nada. Pareciera que nunca existió todo esto, entonces nosotros es muy vivíamos a la bonito orillita del lago, imagínense. Claro, con vista al lago en la con casa. vista al lago, los chicos salían a jugar iban a bañarse en un ratito y volvían. Claro. Sí, fue lindo vivir allá. Me imagino. Sí. Oiga, pasando ya al tema más complejo, por decirlo de alguna manera, ¿y para usted qué significa o cómo recuerda la salida del Poblado? Usted me decía que fueron una de las últimas familias en salir. Fue fuerte para nosotros, porque imagínese, nosotros mismos que nunca habíamos salido de Muñir, fuimos nacidos, criados ahí, era la primera vez que salíamos. Y de repente lo dijeron, ya ustedes están en su casa porque se van nosotros lo sacaron como el 8 de enero. Y pasamos Navidad y toda esa vez con la casa toda desarmada, en una sola piececita que teníamos. Desarmamos todo y tuvimos que esperar esa fecha para poderlo venir acá. Nosotros no sabíamos dónde íbamos a ir a quedar, porque no conocíamos a dónde los iban a ir a dejar, po. Y de repente llegaron el camión y carguen sus cosas porque se van. Así dijeron. Nosotros esperamos porque con esa casa desarmada y que no... Esperando que los vayan a buscar y no los iban a buscar, pues de repente ya dijeron, ya mañana les toca a ustedes que se vayan. Así que al otro día desarmando tempranito el restito de casita que los quedaba y con todas las cosas amontonadas afuera, teníamos una sola piececita para estar todo y una piececita donde yo le ponía las camitas a los chicos para que duerman. Y eran 7, pues imagínense. 7 hijos. 7 hijos tenía yo y ahí hacía dormir toda amontonadita en una piececita. Y teníamos un pedacito para estar mientras. Entonces a ustedes les avisan cercano a Navidad y posteriormente la salida del fondo efectiva es el 8 de enero del año 1990. Pasamos la Navidad ya de nuevo con esas casas así de salvar. No le digo en una sola piececita. Uh-huh. Y señora Sonia, una consulta. Usted acaba de mencionar que les fueron avisando casa por casa. Entonces, ¿cuántas familias más o menos quedaban en esta situación a principios de la década del 90? Que usted recuerde. Es que fueron a todos sacando así, como una semana sacaban como 2, 3, o la otra semana otros tantos así. Así fueron. Ese día que nosotros salimos salieron como 3 personas más, 3 familias. 3 familias. Porque claro, y los daban 2 camiones nomás, el camión de unas pocas cosas y el otro camión con la madera que uno alcanzaba a cargar. ¿Y nada más? ¿Quién pone esos camiones? ¿La familia Luxi? Los Luxi. Porque ustedes son desalojados por la familia Luxi. Sí, los Luxi pusieron esos camiones. Claro, porque estamos hablando de que había terminado en cierta medida la dictadura, los fondos tenían nuevos propietarios y a ustedes finalmente los desalojan forzadamente la familia Luxi. ¿Y ustedes dónde llegan después de eso? ¿Dónde los van a dejar? Nosotros llegamos a Melesquén, pues. Ahí en Melesquén era una pampa, era un gualbe.
ahí fue lo triste cuando llegamos, porque nosotros llegamos ese día como a las 2:30 del día allá a Melesquén, sin conocer, sin saber dónde estábamos. Porque entramos por un camino de un caballero que le vendió a los Lucy. Y pues entramos por ese camino, ni siquiera teníamos calle. Entramos por el camino, por el patio de ese caballero que los vendió. Y ahí los llegaron a dejar, los dijeron ya aquí se quedan ustedes. Y los vinieron a dejar nosotros primero, después con la madera y listo. Y ahí arreglársela solo. Ni siquiera teníamos techo porque las casas eran de tejuela. No llevábamos techo, no llevábamos nada. Y poca madera porque las casas muy viejas se hicieron pedazos. Así que la primera noche que llegamos allá, dormimos a la Imperie. Dormimos así. Gracias a Dios que nos tocó una noche buena. Claro, verano. Verano. Y llegamos a la Imperie y los chicos todos durmiendo así. Nosotros, yo me acuerdo que mi esposo paró unos palos y puso un nylon por el rocío. Y así dormimos la primera noche. ¿Y ustedes entonces, el camión sale por tierra o cruza el lago también? No, por tierra ya había camino. Ya había camino en ese tiempo. Sí, había camino en ese tiempo. ¿Y ustedes conocían Melefquén? Para las personas que nos están escuchando, nos están viendo, Melefquén es una localidad rural que queda cerca de Panguipulli. Sí. Un poco antes de llegar desde Lanco hacia Panguipulli, Sí. que antiguamente no era una localidad como tal, pero posteriormente se transforma en lo que es hoy en día un asentamiento, principalmente por familias que fueron desplazadas del complejo. Entonces, ¿ustedes habían ido alguna vez para ese sector? No conocían. No conocíamos nosotros. Claro. No conocíamos, imagínense, ahí llegamos, no había agua, no había baño, no había nada. Nosotros llegamos a tomar un agua que había de los caballos, que el caballero que le vendió tenía una caballeriza y tenía unas llaves, unos canocones donde le daba agua a sus caballos. De esa agua tomaban, agua de los caballos, que incluso los chicos se enfermaron porque no era agua potable, agua limpia. No había baño, no había nada. Y más encima los maridos sin trabajo en ese tiempo, pues. No tenían trabajo. Claro, y se encuentran con otras familias que también habían... Que también estaban ahí y todos estábamos en las mismas. ¿Y usted se acuerda, por ejemplo, si es que en algún momento hicieron algún tipo de... se organizaron para ayudarse en esas condiciones? Porque no eran solamente ustedes, eran muchas familias. Eran muchas familias, ¿no? Y más encima cuando llegamos allá nosotros, las familias que vivían en Melesquén los discriminaban a nosotros. Los discriminaron mucho de primera. Que vienen llegando familias que... No sé si lo puedo decir o no. Dígalo, no hay problema. Que éramos ladrones, que los sacaban montones de falta. Y nadie los apoyaba. Si nos arreglamos con lo que teníamos. ¿Y por qué era eso? Porque ustedes... Es que nosotros no los conocíamos, ellos ni yo nosotros. Ellos, yo creo que los vieron de repente llegar allá. Claro. Y ellos, no sé, porque como eran antiguos en Melesquén, ellos se creían más de ahí, pues de su zona. Y nosotros no teníamos ni un conocimiento de eso. Imagínense, los chicos en la noche dormían, una noche llovió, los chicos se levantaron, lo primero que hicieron meter los pies al agua porque no teníamos pies y vivíamos en el pasto. Llovió y como era un gualbe, era húmedo, se hacía agua, los chicos se levantaban y metían los pies al agua. Así vivimos. Y los niños y las niñas me imagino que sin poder estudiar. No, pues todavía no. En ese tiempo, bueno, todavía no empezaban las clases. Cuando recién los llegamos, después ya los matriculamos para ponerlos al colegio. Pero sufrimos mucho ahí. Después ya empezamos a hacer más ambiente. Ya fuimos a la municipalidad, pero la fonola en esos años se usaban las fonolitas. Y eso los dieron para ponerle techo. No teníamos techo. Claro, y ahí se forma un campamento. Claro, como campamento. Cada uno tenía su pedacito de tierra. Y ahí mi esposo hizo un pozo negro. Y eso era para todos los vecinos que venían llegando. Para poder que vayan al baño ahí, ese pozo negro que hizo. ¿Y de la gente que llega allá viene solo del Fondo Puñir o viene de otros fondos? De Puñir, eran casi todos de Puñir. Todos de Puñir. Por eso todavía todos los conocemos ahí, porque éramos todos de ahí. Po. Claro. Todos vivimos todos en una sola población. ¿Y usted se va en qué época de Melefquén? Porque ahora usted está viviendo en otro sector de acá de la zona, ¿cierto? No, pues yo vivo en Melesquén. En Melesquén. Donde me fueron a dejar ahí estoy. Ah, ya. Ahí mismo ¿Y estoy. el Lanco trabaja simplemente? No.
Yo Perdón, ay, sí, estoy confundida yo. No, yo vivo en Melesquén, o sea, me los fueron a dejar a Melesquén y ahí he vivido siempre. Ya. Entonces se quedó ahí y ustedes recibieron casa. Pero eso fue al año después, pues, Ya, que lo hicieron una vivienda de emergencia, claro. una vivienda de emergencia. Y yo más encima traía a mi niña que era inválida. Mm, Yo tenía una niña inválida en esos años. Y esa la traía chiquitita yo. Menos mal que ahí estaba el colegio de las monjitas, ellas me ayudaban. Sufrí mucho con mis niños, yo no que eran muchos. Había un presidente de la Junta de Vecinos que se los iba a dejar mercadería a nosotros. Sí, fue bien difícil la vida cuando nosotros llegamos a Melesquén. claro, me imagino. Sí. Señora Sonia, ¿usted quisiera agregar algo más? Algo que se le haya quedado en el tintero o no sé, me imagino que también quizás algún mensaje para la misma corporación a la que usted pertenece. Es que, ¿cómo le dijera yo? ¿Cómo me dice usted? Si quisiera comentar algo para ir finalizando ya la entrevista. Que ojalá hagan algo, que salga algo de lo que estamos ahora conversando, porque esa fue una injusticia grande que hicieron con todo. Porque no teníamos voz ni voto en esos años. No era como ahora que están mejores las leyes, ahora antes no. Antes hacía lo que ellos mandaban, no lo que uno decía. Porque imagínese ir de la noche a la mañana y sacarlo y venirlo a dejar acá. Como quien pesca algo y lo va a dejar ahí. Y ahí se queda. Eso no fue bonito para nadie. Para ninguno de los que vivimos ahí, porque todos llegaron iguales. Bueno, los que llegamos primero con los que sufrimos más. Porque los otros ya nosotros le prestamos ayuda después a los demás. Entre todos se hacían sus casitas, sus mediaguas. Así era todo. Bueno, señora Sonia, le vamos a dar las gracias por habernos acompañado en este primer programa. Comentarles a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que vamos a seguir hablando con algunas vecinas y vecinos de lo que fue Puñir y Releco. Les agradecemos mucho también que haya compartido su experiencia con nosotras. Así que eso, no sé si se quiere despedir. Sí, muchas gracias por la entrevista. Gracias por todo lo que hacen ustedes. A Alda también. A Chota, ¿cómo que te llamas? Chota le digo yo. Ricardo. Y a ustedes igual por su labor bonita que están haciendo, gracias. Porque es una labor bonita que están haciendo. Buena para todos. Y que sigan adelante nomás en esto. Suerte nomás. Bueno, le damos las gracias entonces a la señora Sonia Hernández que nos acompañó en este primer episodio. Y señora Sonia, usted le quería hacer una consulta. ¿Usted sabía cuál es la extensión que tenían los fondos Puñir y Releco en conjunto? ¿Sabe? Mire, yo le voy a contar. Los fondos Puñir y Releco tuvieron una extensión de 20.630 hectáreas. Tienen, de hecho, en la actualidad. Según el Plan de Desarrollo de la Infraestructura Habitacional y Social del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, que se publica el año 1972, se menciona que para ese año en el Fondo Puñir y Releco existían escuelas, pulperías para abastecimiento y además existían 181 casas habitación donde vivieron familias. Esto significa que eran casas más allá de lo que se conocía como los colectivos que se armaban también en los fondos. Sí, pues en eso vivíamos nosotros, los colectivos. También se comenta dentro de ese mismo estudio que las pulperías funcionaban también como un centro de desarrollo de la vida social, porque la gente se encontraba, se saludaba, se preguntaba por las familias. Por eso le preguntaba a usted antes, que si se acuerda qué cosas en específico pasaban en ese contexto de pulpería. No sé si se acordará de algo ahora. Sí, porque ellos se encontraban con todo. Es que todos éramos como del pueblo ahí, po. Claro. Que era un pueblito ese igual, Puñir. Sí, pues exactamente. Sí, pues era un pueblito ese. Entonces también lo que dice este estudio es que era una forma de abastecimiento que era bien logístico, como bien estratégico dentro del poblado. Además ahí se podía, como nos comentaba bien usted, adquirir diferentes tipos de alimentos, incluso algunos implementos, herramientas para sostener la vida en estas zonas que igual eran aisladas y como bien decía usted, Sí, era la precordillera, o sea, zonas heladas con inviernos extensos, mucha lluvia, nieve, etcétera.
Entonces ahí tenemos también un dato para poder ir entendiendo cómo era la vida en estos lugares dentro de la precordillera de la comuna de Panguipulli, y no solo de Panguipulli, porque también, como vamos a ver en los próximos programas, el complejo abarcó la comuna de Futrono, de Los Lagos, y ahí vamos a estar conversando también un poquito sobre eso. Así que les damos las gracias por habernos sintonizado, por haber visto este programa. Mi nombre es Natacha Mancilla, soy periodista y también investigadora, y nos encontramos en el próximo episodio de Memorias de los y las expobladoras de los fondos Puñir y Releco. Les recordamos que nos pueden volver a escuchar por las cuentas de Spotify y YouTube de la Corporación Entre Lagos y Montañas, y también por las redes sociales de nuestro medio asociado Somos Noticias, a quienes les damos las gracias también por estarnos apoyando en esta iniciativa. Acabas de escuchar el podcast Memorias de los y las expobladoras de los fondos Puñir y Releco, una iniciativa financiada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de los Ríos, a través de su programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y ejecutada por la Corporación Entre Lagos y Montañas.